Buenas tardes con todos. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muy bien. Ya acabó la clase, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Ya han tratado brucelas y tuberculosis y tifoidea, me parece. Sí, doctor. Muy bien. Eh, bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es importante conocer, que ustedes conozcan, por la prevalencia que tiene en algunos lugares de nuestro país. Y vamos a empezar la clase un poco recordando como anécdota, diría, sí, como un recuerdo de mis épocas de Serums. Ya había acabado el Serums en realidad. Había terminado el Serums ahí en el año 90 y, a ver, ¿cuándo hice Serums? En 95, 94. En 94 terminé el Serums y tuve oportunidad yo hice mi Serums en Petro Perú, en el norte, en el oleoducto norperuano. De verdad que una experiencia única. Así como el internado es único, el Serums es único. Es uno solo, no se repite y sirve mucho, sirve mucho. El internado los prepara, y ustedes van a vivir esa experiencia el próximo año, los prepara en la atención con el paciente, en enfrentar al paciente en una emergencia, en hospitalización, en consulta. Pero siempre tienes a un médico asistente, un residente a tu lado que te orienta, te ayuda para cómo manejar el caso. En el Serum la cosa ya es totalmente diferente. Yo llegué o sea, jefe de un centro de salud. Tú eres el jefe. Estás solo, ¿no? Tienes una enfermera a lo mejor, un técnico, pero estás solo. Y en esa época, pues ahora es diferente, pero en esa época estábamos en un pueblo donde pues no tenías internet, no tienes la comunicación que tienes ahora. Entonces ahí enfrentabas las cosas solo. Ahora el internet está en todas partes del Perú, me parece. Así que tiene acceso a la comunicación rápida y efectiva. Y les cuento que después de mi Serum, que había terminado Serum, que hice en Petro Perú, terminando Serums en octubre, consigo trabajo en un distrito de Piura. Este distrito era Las Lomas, me parece. ¿Sí? Y voy mi primer día de trabajo, voy al centro de salud, era un centro de salud, era el único médico en ese centro de salud, y llego temprano, antes de las 8, mucho antes de las 8, y había una cola de pacientes en la zona de admisión, una cola grande. Y bueno, digo, esos pacientes están haciendo cola para verse en consultorio. Así que voy a mi consultorio, saludo, entro a consultorio y bueno, me pongo a revisar lo que había, ¿no? El material que teníamos. Ya pasó las 8, 8:30, y no venía ningún paciente. No entraba ningún paciente, no tenía ninguna historia. Entonces, pues dije, ¿qué está pasando, no? ¿Que no vienen? ¿O hay otro médico? ¿O están yendo a otro médico? Yo entendía que era el único médico en el centro de salud. Ya cuando estaba a punto de salir y preguntar y ver qué pasó con la cola, qué cola estaban haciendo, había alguna promoción, oferta. Entonces en eso entra el técnico con las historias clínicas, ¿no? Como 10 historias clínicas y los ponen en la consulta. Y bueno, ahí ya me pude dar cuenta, cuando revisaba las historias, qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y es que la mayoría de los pacientes que consultaban, uno de sus síntomas importantes era fiebre, ¿no? Consultaban por fiebre. Y ustedes dirán, pues claro, eh, muchas enfermedades en pediatría, como en adultos, se caracterizan por fiebre, sobre todo las infecciosas, ¿verdad? ¿Y cuál sería la razón por la cual tendrían que demorar en llegar a consulta? ¿Por qué se demoraban un poco, no? Entonces a esa historia voy a volver después durante la clase,
terminar de contarles qué pasaba. ¿Alguien tiene alguna idea qué estuvo pasando? De repente esta experiencia ya la conocen. ¿Qué pudo haber pasado en ese centro de salud? ¿Por qué llegaron mis historias tarde? ¿Mm? ¿Nadie? Chicos, ¿alguna idea? ¿Algo se les ocurre? Bien, me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, doctor, tal vez doctor, se le escucha. Gracias. eh, Cuando no me contestan me estreso, pienso que estoy hablando solo, con una pantalla. Y es más, no les pido que abran sus videos porque se sobrecarga esto y a lo mejor se corta. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver si compartimos creo que tengo que compartir toda la pantalla porque si no, no estamos. Vamos a compartir toda la pantalla y ahí me tengo que ir a la presentación. Aquí está. Me confirman si lo ven, por favor. Por arriba. Ya. Ahora sí, díganme si lo ven o no lo ven. Sí se ve, doctor. Sí, se ve, doctor. Gracias. Bueno, el título de la clase es, así se llamaba esta clase al inicio, creo que le han cambiado de nombre, pero es enfermedades transmitidas por vectores, la primera parte. La segunda parte no la van a hacer conmigo, la van a hacer mañana. ¿Qué cosas son vectores aquí en medicina? Ustedes ya deben saber esto. No me digan que es una flechita, que es en física, no un vector, pero ¿qué entendemos por vectores en medicina? A ver, ¿quién quiere participar? No me asusten, chicos. Agentes Chicos, transmisores de enfermedades, doctor. Hans, a ver, Hans, dime, ¿qué Eh, es un ag- vector? agentes transmisores de enfermedades, doctor. Muy bien, muy bien, chicos, exactamente. Es un agente animal, mayormente insectos, artrópodos, que transmiten una enfermedad, que sin su presencia la enfermedad podría no existir en el hombre, ¿no? Me refiero. Entonces, es un agente que puede transmitir un agente infeccioso hacia un huésped susceptible, ¿no? Ese es un vector. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar una enfermedad que es transmitida por vectores y ustedes van a tener luego una clase que antes la hacía yo también. Otras enfermedades también transmitidas por vectores. Y una de ellas es la malaria, ¿no? La malaria es una enfermedad tan antiquísima que ya era conocida en los egipcios, ¿no? De hecho, que se han encontrado papiros con descripción de la malaria, ¿no? De la enfermedad malaria, o sea, ya era conocida, fíjense, de esas épocas, ¿no? O sea, es una enfermedad milenaria. Esta malaria, también llamada paludismo, es una infección parasitaria, es causada por un parásito. Este parásito pertenece al género Plasmodium y es transmitida por un mosquito del género Anopheles. Recuerden que dentro de los mosquitos, los que pican son las hembras y lo hacen por una necesidad, o sea, necesitan ingerir sangre para favorecer la maduración de sus huevos, ¿de acuerdo? Entonces, el macho no, el macho se dedica a ir sobre las frutas, las flores, pero no va a picar específicamente a mamíferos, ¿no? Porque pueden picar a mamíferos. Sin embargo, puede haber malaria sin haber sido picado por un mosquito, ¿no? Y eso es una transmisión no vectorial, o sea, que no usa el mosquito. Y se puede dar, por ejemplo, con transfusiones sanguíneas, ¿no? Si la transfusión sanguínea no ha sido adecuadamente tamizada en búsqueda de este parásito, pues podemos pasar el plasmodium al receptor. Y también puede pasar a nivel de placenta, ¿no? O sea, si la mamá gestante tiene malaria, el parásito podría atravesar placenta y infectar al feto, sobre todo en el último trimestre, ¿correcto?
Bien. Entonces, el parásito, pues son esporosovarios, ¿no? Del orden Eucostidia y del género Plasmodium. Y existen 4 especies de Plasmodium. Los 2 primeros son los más comunes. El más común es el Plasmodium vivax, luego el Plasmodium falciparum, y más rara, muy poco se ve el Plasmodium malaria y ovale, ¿no? En el país, en nuestro Perú, pues predomina evidentemente el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. De estos dos, el más severo suele ser el Plasmodium falciparum, ¿de acuerdo? El vector ya lo mencionamos, y estos son unos mosquitos hembras, que son las hematófagas. Pueden llegar hasta 1 centímetro de longitud, adoptan una posición característica, que es la que ustedes observan allí en la fotografía, y es atraído por el color oscuro, la humedad y el calor. Y sus hábitos de picar de las hembras son mayormente al atardecer y en la noche, ¿no? Al atardecer, que hay un atardecer en la noche, es donde más tienden a picar. Para su desarrollo, estos mosquitos requieren temperaturas superiores a los 15 grados. De hecho, que en las alturas no hay mucho de esos mosquitos, ¿no? Es raro, por ejemplo, malaria o que haya mosquitos por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Y por encima de 2700 no existe malaria. No hay, porque no hay el vector. No existe el vector. ¿De acuerdo? ¿En Lima existe el vector? Sí, en Lima tenemos anófeles en cantidades, entonces podemos tener malaria autóctona, podríamos tener malaria autóctona. La transmisión se ve mayormente en el campo, ¿no? Y el máximo riesgo es al final de la época lluviosa. Recordemos que la época lluviosa en nuestro país, de la sierra, pues empieza más o menos en noviembre, aumenta enero, febrero, marzo, y en abril ya empieza a disminuir, ¿no? La época lluviosa. Este es un resumen, más o menos, para implicar que el ciclo biológico de este parásito, del Plasmodium, está en el hombre y en el mosquito, ¿no es cierto? Entonces, en el mosquito, los parásitos se replican en la glándula salival, perdón, en el intestino del parásito, luego migran a las glándulas salivales, y allí, cuando pique el mosquito a un hombre susceptible, pues le pasa a los parásitos, ¿no? Que se multiplican dentro de su organismo, primero en el hígado, luego en sangre, y allí se forman los gametocitos, y estos gametocitos, cuando el mosquito pica al hombre infectado, son los que se reproducen en el sistema digestivo del parásito. Acá tienen un gráfico un poco más ampliado. Básicamente, en el parásito se da una fase asexual, y un desarrollo sexual ya se da en la persona. Cuando el mosquito pica al huésped susceptible, al humano susceptible, esos trofozoitos que ingresan, ¿no? Rápidamente se convierten en esquizontes en la célula hepática. Es decir, que estos buscan la célula hepática, ingresan en la célula hepática y se convierten en esquizontes. Y estos esquizontes luego liberan los merozoitos. Los merozoitos son liberados en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo, y en la sangre buscan a los eritrocitos. Generalmente los Plasmodium vivax infestan un parásito por glóbulo rojo, pero el falciparum, que es una forma más agresiva, suele haber multiparasitosis en el glóbulo rojo. Es decir, en un glóbulo rojo puede encontrar 2, 3 trofozoitos dentro del glóbulo rojo. Entonces, una vez que llegan glóbulos rojos, ahí empiezan a reproducirse y forman otro esquizonte. Ese esquizonte revienta y bota los merozoitos en sangre, y nuevamente infestan otros glóbulos rojos. Entonces, el episodio palúdico se presenta justamente cuando existe esa ruptura del esquizón. Cuando hay gran liberación de parásitos en la sangre, es donde se produce el episodio palúdico, que es característico, ataque palúdico, crisis palúdica, lo que ustedes quieran, que es característico de la malaria. Bueno, se requiere un vector. El vector es el anófeles, y hay varias especies, ¿no? El albimacus, darlinis, el pseudopundipenis, etcétera, etcétera. Y en nuestro Perú existe en todos los departamentos. Todos los años reportamos casos de malaria. Algunos años más que otros, ¿no? Y se pueden producir
picos epidémicos dentro de una endemia que tenemos todos los años en el Perú. Es decir, todos los años en el Perú se reportan casos de malaria. Ustedes pueden ver ahí de 2020, 21, 22, 23. Entonces, es la malaria endémica en nuestro país. Sin embargo, existen brotes que pueden ser brotes epidémicos. Por ejemplo, en el año 22, ustedes pueden, si lo comparamos con el año 21, 2020, ha habido un incremento significativo del número de casos comparado con el mismo periodo anterior. Eso se llama un brote epidémico, ¿no? Ah, ¿Cómo es el cuadro clínico de la malaria? El cuadro clínico de la malaria, pues empieza como un pródromo inespecíficos, es decir, son síntomas no características de malaria, como que fuera un cuadro gripal, ¿no? Y eso significa la primera llegada de los parásitos a la sangre, es decir, cuando ya pasó su etapa hepática. ¿De acuerdo? Entonces ahí empieza como un cuadro gripal. ¿Qué significa? Malestar general, dolor de cabeza, decaimiento, astenia, fiebre, ¿no? Una cosa así. Y eso son pródromos que empiezan. Luego se va a presentar ya los paroxismos febriles o las crisis palúdicas. Estas crisis palúdicas tienen tres etapas características. Empiezan con escalofríos, escalofríos intensos, llamadas también tiritonas. Dura de media hora a una hora. Ya terminando los escalofríos, viene la etapa de calor. El paciente tiene fiebre, se siente caliente, y eso dura de 2 a 7 horas. Y posteriormente la etapa de sudoración de 2 a 4 horas, para luego pasar a una fase sin fiebre, fase apirética que puede durar varios días, ¿no? Y puede ser presenta cada 48 horas o cada 72 horas, dependiendo de de la especie. Entonces, recuerden que la crisis de ataque palúdico coincide con la ruptura de esquizonte. Y esta ruptura de esquizonte, dependiendo de la especie, se llama terciana o cuartana. O sea, cada 3 días o cada cuatro días. El Plasmodium vivas es cada 3 días, pues se llama terciana, también es el otro nombre. Desde el punto de vista clínico, entonces, todo cuadro febril en un niño o en un paciente que procede de una zona endémica es malaria mientras no se demuestre lo contrario. Ya, y esa es una cosa que tienen que tenerlo en mente. Acá en Lima, como no tenemos malaria endémica acá en Lima, ¿no? Muchos de los casos son pocos, son importados, vienen del norte, vienen de la selva. No tenemos una malaria aquí clara. Entonces, cuando viene un niño en fiebre, prácticamente no pensamos en malaria, a menos que tengamos el antecedente que proviene de una zona endémica. Si proviene de una zona endémica, hay que pensar en malaria. ¿De acuerdo? Y ahora sí puedo retomar a lo que les estaba contando. O sea, yo les dije este, que mi serums lo hice en Petroperú, y eso es en el oleoducto norperuano, y empezaba pues en la estación 1, que es Aramuro, que está en el corazón de Loreto, en el río Marañón. Ahí empieza la estación 1 Saramuro, y recorre todo el norte hasta llegar a Bayóvar. Entonces, yo tuve el gusto, en realidad, tengo muy buenos recuerdos de mis serums, de haber hecho en Saramuro, en la estación Saramuro, todos mis serums, ¿no? Por eso que tengo especial experiencia en lo que son enfermedades infecciosas y tropicales. Luego que terminé el serum, tuve el contrato que le digo en la región de Piura y fui a trabajar en este centro de salud. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que esas pacientes que hacían cola en admisión, la mayoría de ellos, por no decir todos creo, llegaban a consulta por fiebre. Ya era como una norma establecida que todo paciente que consulta por fiebre había que descartar malaria. Por lo tanto, de admisión iban al laboratorio a que se le tome una muestra de sangre, específicamente gota gruesa. Y esa gota gruesa era evaluada por el laboratorista, un técnico laboratorio experto, y él hacía un reporte si veía plasmodium o no veía plasmodium. Entonces, cuando llegaban las historias a mí en consultorio, yo abría la historia y ahí estaba el resultado de la prueba. Entonces le preguntaba al paciente por qué venía, me decía, sí, doctor, vengo por fiebre, dolor de garganta, estoy afónico. El resultado era negativo, lo examinaba, era una faringitis aguda, correcto. Entonces ya me ayudaba en el manejo.
tremendamente, ¿no? Otro venía así, otro venía me duele la cabeza con malestar, tengo escalofríos. Abrí el examen positivo a plasmodio. Entonces ya sabía que era un cuadro de malaria y había que darle el tratamiento adecuado, ¿no? Según lo que decía el Programa Nacional de Malaria. Es así como se manejaba, ¿de acuerdo? Ahora han aumentado algunas enfermedades también febriles, ¿no? Como por ejemplo dengue, zika, chikungunya, etcétera, etcétera. Bien, entonces seguimos. Uy, ok. Entonces, no existen síntomas característicos de malaria. Lo único característico es el ataque palúdico, la terciana, ¿no? Doctor, me da escalofríos tremendamente, luego estoy sudando, ¿de acuerdo? Estoy caliente, perdón, unos escalofríos, caliente, tengo fiebre y luego sudo, me pasa y después ya estoy bien, un día, dos y otra vez viene el tema, ¿no? Entonces, esa crisis palúdica, pues es característica, eso sí es característico de malaria, ¿no? La terciana. En el examen físico, ¿qué podemos encontrar? De característicos, ¿no? Una es la palidez. La palidez se produce porque este parásito ataca, infesta los glóbulos rojos y los destruye. O sea, genera hemólisis, genera hemólisis. Por lo tanto, por lo tanto, al haber destrucción de glóbulos rojos hay palidez. Eh, Uno de los órganos que se encarga de eliminar los glóbulos rojos infestados es el hígado y el vaso, ¿no? Son órganos hematopoyéticos, ¿de acuerdo? Del sistema reticulo endotelial. Y allí, pues, empieza a destruir los glóbulos rojos que están infestados. Por eso que una de las características también es la hepatomegalia y hay una esplenomegalia significativa, ¿de acuerdo? Acá en relación a la anemia se está produciendo específicamente por malaria. Si yo veo la fisiopatología, la malaria, el parásito destruye glóbulos rojos. Por lo tanto, la anemia que produce se comporta como una anemia hemolítica, es decir, es una anemia normocítica, normocrómica, ¿de acuerdo? Entonces, la anemia causada por la infección o infestación del plasmodium de la malaria es una anemia normocítica normocrómica, ¿de acuerdo? Pero muchas veces cuando vemos a los pacientes o mis pacientes que veían Piura con malaria, el examen de la lámina periférica mostraba microcítica y microcítica y hipocrómica, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Por qué sería en en mis pacientes de Piura que estaban con malaria tener una anemia microcítica hipocrómica cuando se examinaba la lámina periférica? Si a mí me han enseñado que la malaria lo que da es una anemia normocítica normocrómica. A ver, chicos, ¿alguien? ¿O lo dejo de tarea? Si nadie me contesta, lo dejo de tarea. Y lo pregunto en el examen. ¿Nadie quiere contestar? ¿Por qué Doctor, será? doctor, puede ser que sea porque los niños tienen anemia, entonces ese, cuando presentan anemia cursan con anemia microcítica hipocrómica. Camila, te felicito, chica. Excelente. Sí, claro. Nuestro país es un país desnutrido. Nuestro país tiene más de 43% de anemia en los niños menores de 5 años. Somos un país que tiene la cifra de anemia más alta de Sudamérica. Marómica por su desnutrición de fondo.
¿de acuerdo? Entonces, esa es la explicación. Y luego, si hacemos una bioquímica, glucosa, urea, creatinina, perfil, sale normal. Por allí la PCR está un poquito elevada porque hay inflamación, ¿no? En este caso parasitaria. Y la DHL, que es la deshidrogenasa láctica, que es una enzima que se libera cuando hay destrucción celular, ¿no? Por la destrucción de los glóbulos rojos, podría estar un poco elevada la DHL. Bien. Hay una de la patogénesis importante, que es la capacidad que tiene el parásito de hacer, o sea, el parásito que está infestando al glóbulo rojo, hacer que estos se peguen, se unan, se adhieran, los glóbulos rojos. Y eso se llama citoadherencia. Plasmodium falciparum, por eso que es más agresivo, tiene más citoadherencia. Al hacer el proceso, como que o circulación sanguínea, de la microcirculación, y a diferentes niveles, pues si obstruye la circulación a nivel renal, por ejemplo, genera insuficiencia renal con retención nitrogenada, con aumento de urea creatinina, con insuficiencia renal, y obstruye la circulación a nivel cerebral, genera cuadros similares a una hipoxia, ¿de acuerdo? Obnubilación, coma, estupor, ¿de acuerdo? Entonces, esto generalmente producido por el Plasmodium falciparum se asocia a como obnubilación, estupor, debilidad, convulsiones, vómitos. Si a nivel hepático puede generar a nivel digestivo diarrea. Toda forma de malaria grave va a requerirse hospitalización. ¿Cómo definimos una malaria grave? Primero, tenemos un caso confirmado de malaria que presenta uno o más trastorno de y signo de insuficiencia de algún órgano o sistema, como por ejemplo, si es compromiso renal, vemos oliguria o anuria. A nivel cardiovascular puede haber sangrado, petequias; a nivel hepático, ictericia; o a nivel pulmonar, dificultad confirmada, que presente compromiso de conciencia, que presente anemia severa, alta parasitemia o signos de insuficiencia renal, cardiovascular, hepático o pulmonar, estaremos catalogando como una malaria grave. El Plasmodium falciparum genera la forma más grave. Se caracteriza por alta parasitemia, es decir, hay gran cantidad de parásitos. Uno mira una lámina y se ve los parásitos que están infestando a los glóbulos rojos. Se asocia con complicaciones graves y evidentemente, si no se diagnostica y maneja rápidamente, puede generar una alta mortalidad. Hay gran resistencia al tratamiento con el Plasmodium falciparum, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de la malaria? ¿No? Sobre todo la malaria grave. Tenemos malaria cerebral, por ejemplo, anemia severa, hipoglicemia, insuficiencia respiratoria. Una cosa muy grave, cuando hay un vaso grande, este se puede romper al menor traumatismo y generar una ruptura esplénica con shock hipovolémico y muerte instantánea. Entonces, ¿cuáles son los criterios de peor pronóstico? Bueno, la edad menores de 5 años. Los niños menores de 5 años tienen un pobre pronóstico. Que tenga hipotermia o hipertermia sostenida, no calme, no mejore. Que entre en shock, que haya una hemorragia importante que lleve a shock. Compromiso neurológico con coma o convulsiones, dificultad respiratoria, parasitemias altas, gran leucocitosis, insuficiencia hepática, anemia severa o acidosis metabólica, son criterios de un mal pronóstico, que muchas veces van juntas, muchas de ellas, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, solo combinando la foto, ustedes ven niños que me podría decir, no, otro está dormido, pero no es que esté dormido, sino está con un gran compromiso cerebral, ¿no? La mirada de ese niño de la derecha, pues prácticamente está perdida, no nos dice nada. Entonces, esas son fotos de malaria cerebral. El diagnóstico, el diagnóstico siempre, pues es clínico, por el examen clínico y la historia clínica,
Epidemiológico, porque tengo que tener la zona de procedencia de una zona endémica, ¿no? Hay que buscar ese criterio, pues a veces no te lo dicen, hay que preguntar dónde estuvo las últimas 2 semanas, ¿correcto? ¿Ha viajado, no ha viajado, dónde estuvo? ¿No? Ese criterio epidemiológico. Y para confirmar, se usa el laboratorio. O sea, el criterio clínico y epidemiológico me da sospecha. Parece ser, puede ser. Y la confirmación lo hacemos en laboratorio. La gota gruesa es un elemento muy bueno, pero que requiere de un evaluador capacitado, ¿no? El técnico tiene que estar capacitado en hacer gota gruesa. También se puede ver en extensión de sangre periférica, sobre todo cuando hay parasitemias altas. Y lo que ha ayudado mucho, mucho son los test rápidos, ¿no? Ahí ven ustedes que son test, así como había en COVID, de prueba rápida de COVID o prueba de embarazo, por ejemplo, en los cuales se coloca una gota de sangre que se obtiene por una lanceta y la gota de sangre reacciona, ¿no? Reacciona con baja en el campo. Les cuento que cuando estaba haciendo serums, por ejemplo, fuimos a hacer un trabajo de campo con la comunidad Shuar en Loreto. Es una comunidad que está muy metida en la selva, que tenía conflictos con Petroperú en relación a temas de contaminación, y un equipo médico y de laboratorio fuimos hacia su lugar para hacer estudios epidemiológicos de campo, es decir, tomar muestras de tierra, agua, animales y ver el grado de contaminación con metales pesados. Yo tuve la suerte de participar. Fueron 3 noches que estuvimos allí en la comunidad, Ashuar. Y bueno, íbamos del equipo médico, iba un médico del ministerio, yo iba como médico de Petroperú, de Plus Petrol, que era en esa época, eh, y iban ingenieros, bioquímicos, laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, se enteraron de que había un pediatra, que era pues primera vez en su vida que iba un pediatra de esas zonas, y me llamaron una tarde para ver al hijo del Apu. Entonces, ya pues yo me preparé con mi maletín, el médico que hacía su serum del ministerio me acompañó, y en buena hora me acompañó, porque llego y me explica pues el traductor que, porque ellos hablan Shuar, que el niño había empezado con cuadro febril ya de 2 días, 3 días. Entonces, este, quería que lo vean, ¿no? Era fiebre, no había otro más que malestar, que estaba dormido, no había el característico escalofríos que refiere a la literatura, no siempre se encuentra. Pero mientras yo estaba conversando, saco mi estetoscopio luego para examinar, el médico serumista sacó su maletín, sacó su kit rápido y tomó muestra de sangre, hizo, mientras yo examinaba, se acerca y me dice, doctor, es un plasmodium vivax. ¿Ah? Él también tenía la medicación del programa, se le dio la medicación y salí pues muy bien de ese encuentro, ¿no? Pero de verdad que me sorprendió ver esos kits en ese momento. Eso fue en el año 96, 1995, no, 1995. Muy bien. Vean ustedes esta lámina periférica y ¿qué pueden observar? A ver, ¿qué se observa? ¿Quién le gustó la microbiología? ¿Quién le gustó el laboratorio en su rotación? ¿Qué pueden ver? A ver, chicas, chicos, ya lo han visto esto antes, ¿ah? En microbiología. ¿Qué observan? Chicos, ¿nadie? Ujú. Porque yo creo que ya se durmieron. ¿O es la María Alcalina? Pero vamos a obligarlos entonces. Luis Fernando Velasco, ¿no se encuentra? Luis Fernando Velasco, Marcia Casimiro
Marcia, Casimiro. Somalí, Córdoba. Lisette, Alessandra, Ochoa. Lisette, Ochoa. Sí, doctor. Romina, Pinedo. Alberto, parte, por Doctor, ¿me favor. escucha? Lisette, ¿por qué no Sí, contestabas, Lisette? no, sí, esos días se escuchaba entre disculpe. Bueno, se puede ver que son los glóbulos rojos primero en la imagen y hay como Mira qué bonito, se puntitos. ven glóbulos rojos, pero Ujú. ¿qué hay? Hay puntitos morados que en este caso podrían ser Hay unas cositas dentro de algunos glóbulos rojos, ¿no? ujú, los glóbulos. Ya son como anillos, ¿no? Como anillos moraditos. ¿Y cuántos ves dentro de cada glóbulo rojo? Ah, podrían ser de 3 a 4. ¿Tres, doctor? ¿Tres, doctor? Hay dos, Tres, en cuatro, otros dos. hay uno, ¿no? Entonces hay una multiparidad. Ahí se puede ver mejor, mira, ¿no? ¿Qué plasmodium podría ser este bicho? ¿Qué plasmodium puede ser? A ver, Natalie, Falciparum, ¿cómo? ¿Alguien habló? el falciparum, doctor. Brulanem. Falciparum, ¿no es cierto? Porque hay una poliparasitemia, ¿no? O sea, hay tres en cada glóbulo rojo, hay muchos parásitos, pues muy probablemente sea un falciparum. ¿Se acuerdan de esta lámina, de esta microscopía? Estos son los gametocitos, ¿no? Las formas sexuadas del parásito. Me acuerdo que en mi examen de microbiología, creo que era que me tomaban con láminas, había que pasar por un microscopio y mirábamos esto. Y había que escribir qué veías, ¿no? Gametocito. No, no me digan si es de viva, falciparum, no sé, creo que todos se ven iguales. Bien, entonces los test rápidos detectan antígenos del Plasmodium en sangre, ¿no? Y estas son marcas, el test ICT, test Optimal, no sé si, la verdad que no sé si estarán todavía ahora, pero esto pues cambian según la disponibilidad del mercado, pero son test rápidos para detectar el Plasmodium. Su sensibilidad, fíjese, llega hasta un 80% y una especificidad de 95%, ¿no? O sea que si es negativo, pues tenemos una gran chance que sea negativo, ¿correcto? Estos no detectan grado de parasitemia. Algunas veces tienen falsos negativos, sobre todo si las parasitemias son bajas, y algunos falsos positivos cuando ya el paciente ha sido tratado, o sea, ya pasó la enfermedad, me puede dar falsos positivos, porque el antígeno todavía queda en sangre. Luego aquí vamos, acá tenemos el PCR. El PCR es una técnica de laboratorio ya más específica y más sensible, ¿no? Tiene una gran sensibilidad y gran especificidad. Detecta el genoma del parásito y puede detectar parasitemias muy bajas, parasitemias mixtas. Me sirve para las 4 especies, o sea, me identifica cuál especie es. O sea, es una prueba muy buena. El problema es que no en todo lugar encontramos PCR para Plasmodium. Esto hay en algunos laboratorios del país. Lima, evidentemente, en el INS, Arequipa, Trujillo, me parece, Iquitos también, pero no hay en todas partes. Además que requiere hasta 48 horas para el diagnóstico. O sea, tomo la muestra hoy y tengo que esperar 2 días para el resultado. En cambio, los test, los kits rápidos, lo tomo la muestra yo mismo y en 10 minutos ya tengo el resultado, que me sirve para el tratamiento. El PCR tiene un costo bastante elevado y un equipo que es altamente especializado. Entonces, esas son las ventajas y desventajas de la prueba de PCR versus los test rápidos o la gota gruesa, ¿no? Y bueno, el tratamiento de la malaria se hace con la base del tratamiento de malaria por Plasmodium vivas en niños es cloroquina primaquina, ¿no? Eso lo sabemos. Todavía el Plasmodium vivas es sensible a la cloroquina y primaquina en muchas partes del país. Cloroquina se da por 3 días. Como ustedes pueden ver, 10 miligramos por kilo base el primer y segundo día y 5 miligramos por kilo el tercer día. Y la primaquina se da 7 días, ¿no? 0,5 miligramos por kilo.
No se puede dar primaquina a menores de 6 meses, ahí solamente se usa cloroquina. Luego, el Modium falciparum sí tiene manejo que va cambiando mucho por el tema de resistencia, ¿no? Se usa sulfadoxina, primetamida y artesunato, 3 dosis. La mefloquina también, sobre todo en la costa norte. Y en la zona amazónica se usa artesunato con mefloquina principalmente o clindamicina, primaquina con quinina. ¿Ok? Entonces, esto no les pido que se aprendan, no lo deben aprender, yo tampoco me lo sé así de memoria, pero cuando ustedes, si van a trabajar en una zona endémica, pues revisar la norma técnica, qué cosa está, que el tratamiento para esa zona donde ustedes están trabajando, ¿no? Para que puedan manejar adecuadamente. La malaria cerebral, que es la forma más severa, esta sí se tiene que hospitalizar, ¿no? Porque la mayoría de malarias que no son severas, no son graves, se manejan en forma ambulatoria, como el tratamiento que hemos mencionado. Pero la malaria grave sí se hospitaliza y el tratamiento es por vía endovenosa. Y ahí se usa artesunato por vía endovenosa. La dosis, la primera dosis, ahí está, la segunda dosis y la tercera dosis. Apenas recuperen la vía oral, pues se pasa a vía oral y completar los 3 días de tratamiento. La segunda opción, artesunato, es quinina con clindamicina. Ahora, lo importante acá es tener las medidas preventivas. ¿Cómo yo prevengo la infestación por el Falciparum? Evitando que me pique el mosquito. Entonces, si yo evito que me pique el mosquito, evito hacer la enfermedad. Entonces, por ejemplo, pues si estoy en zonas rurales, en zonas endémicas, hay que evitar salir por la tarde-noche, usar ropa larga, o sea, pantalones largos, camisa o polo de manga larga, ¿de acuerdo? Usar ropa blanca, porque el mosquito no le gusta lo blanco, se aleja. Si se va a dormir o descansar, utilizar telas mosquiteras con poros pequeños para que... Y de preferencia, estas telas mosquiteras deberían estar impregnadas con insecticidas residuales, es decir, que sean insecticidas que maten al mosquito al tener en contacto con ellos. Y eso lo hemos aprendido por experiencia, ¿no? Las primeras experiencias de protección que se hicieron, por ejemplo, fueron de dar pues, mosquiteros, de dar mosquiteros y el Ministerio de Salud distribuía mosquiteros. Como el presupuesto nunca siempre alcanza, pues dijeron hay que dar mosquiteros a los más vulnerables, ¿no? O sea, a los ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas. Hay que protegerlas, le daban entonces los mosquiteros a esas personas, les ponían el mosquitero y evidentemente el mosquito sale a picar, ¿no? El mosquito hembra sale a picar, se encuentra con el mosquitero, pues no lo pica a él. ¿A quién se va a ir? Al que no está protegido. Entonces los varones, claro, los padres eran los que enfermaban en esos casos. Entonces la solución pues fue ponerles insecticidas de acción residual a los mosquiteros. Entonces el mosquito va a picar, pero al tener contacto con el mosquitero, muere. ¿Ok? Entonces, de esa forma protegemos a toda la familia. Eh, hay, hay el tema de la vacuna. ¿Se ha hecho vacuna contra la malaria? Sí. Sí, ha habido muchos intentos, se sigue intentando. La verdad es que hasta ahora no se encuentra una vacuna que de una gran efectividad, ¿no? Se encuentra, pues, algunas llegaban al 50% de efectividad, no se puede, pues, no ha habido éxito. Lo último que vamos es con esas vacunas que han alcanzado 30 a 60% de efectividad, ¿ok? En el año 2004, por ejemplo, que ya había una última, que es Mosquirix, de GlaxoSmithKline, me parece, que fue aprobada por la OMS en el 2022. Sin embargo, la efectividad no es tan buena, ¿no? Entonces hay problemas en la vacuna contra la malaria. Vean ustedes las comunidades nativas, estas son fotos que he tomado trabajando de Cerús allá. Así son las casas, como pueden ver, son altas, elevadas, porque suelen haber épocas de inundación, pero son abiertas, o sea, no son cerradas los dormitorios, ellos duermen allí en hamacas, expuestos, abiertos, pues son presa fácil de los mosquitos, ¿no? Son las comunidades ribereñas, justo al lado de los ríos, ¿no? Y ahí también tienen otros, ellos juegan fútbol muy bien. Esta es una foto, aunque no lo crean, del Hospital del Niño.
El hospital del niño en una época estuvo así, pero no fue por malaria, sino fue por la epidemia del dengue. La epidemia del dengue, pues obligó a que los pacientes sean protegidos, ¿no? Para evitar que el vector, ¿qué vector es del dengue? Habíamos hablado de la malaria, ¿no? El anófeles. ¿Qué vector es del dengue? A ver, ¿alguien? El Aedes, doctor. Aedes aegypti, pues, ¿no? Dengue, Zika, chikungunya comparten y fiebre amarilla comparten el vector que es el Aedes aegypti. Muy bien. Entonces ahí el hospital del niño tuvo que usar mosquiteros en todos los niños hospitalizados. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor. Si no hay preguntas, hoy voy a dejar de compartir. Buenas tardes, doctor. Y, Creo que podría pasar las PPTs, por favor. ¿cómo? Creo que podría compartir las PPTs, por favor, doctor. Ya, mira, en el tema de los PPTs, yo encantado de compartirla, pero resulta que hay, mira, yo veo ahí 100 participantes, entonces son 146, y en el promedio han estado 85, 80, o sea, la mitad participa de las clases. Entonces, cuando se les da los PPTs, lo imprimen los PPTs, lo ponen ahí en chiquito, salen 4 hojas, y estudian solo el PPT, ni siquiera escuchan la clase. Una forma de obligarlos a que escuchen la clase y vean los PPT, porque el PPT quedó grabado, esto está grabado en el aula, ustedes pueden acceder a ella y tienen el PPT allí, ¿no? Entonces, si se obligan un poco a escuchar la clase también, que así lo pueden ver. ¿De acuerdo? ¿Alguna Ok, otra doctor, pregunta? gracias. Muy bien, chicos, entonces damos por concluida la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo conmigo en el día del examen, el lunes 26. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.